A las 11:58 de la noche, 27 personas de mi clase se reían de mí en el chat grupal. Martina Soto acababa de enviar otro mensaje de voz. Clara, en serio, vete a dormir. El plazo se ha movido a mañana por la noche. Actúas como si el portal fuera a explotar a medianoche. Una fila de reacciones de risa apareció debajo. Alguien publicó un meme de una mujer con un casco de obra frente a un ordenador. Otro escribió: seguro que Clara lo ha enviado 3 veces, por si acaso. Yo estaba sentada en mi escritorio con el portátil cerrado. Mi solicitud había sido enviada 6 horas antes. Número de confirmación impreso. PDF guardado. Correo archivado. No me quedaba nada por hacer. Al otro lado de la ciudad, la mayoría de mis compañeros aún tenían solicitudes a medio terminar abiertas en sus navegadores, porque Martina los había convencido de que tenían otras 24 horas. El reloj digital de mi escritorio cambió. 11:59. Mi móvil vibró de nuevo. Teresa, ¿de verdad no vas a admitir que entraste en pánico por nada? Miré el mensaje y sentí algo viejo y frío moverse en mi pecho. En mi primera vida había respondido: tenéis razón. Probablemente estoy exagerando. Luego había cerrado el portátil sin enviarlo. A medianoche, el portal se había bloqueado. A las 12:01, el chat grupal había dejado de reír. A las 12:06, la gente había empezado a refrescar la página. A las 12:14, alguien había llamado a la línea de ayuda de solicitudes de la comunidad. A las 12:31, Martina le había dicho a todo el mundo que el bloqueo era mantenimiento temporal. A la 1:07, había prometido que el portal reabriría por la mañana. Nunca lo hizo. La supuesta extensión de 24 horas nunca había existido. La captura de pantalla que Martina compartió era falsa. El encabezado del correo había sido recortado. El aviso oficial había sido copiado de una extensión emitida 2 años antes, durante un huracán. Y Martina había enviado su propia solicitud a las 6:42 de la tarde, 5 horas antes de decirnos al resto que esperáramos. En mi primera vida, me enteré de eso en el instituto a la mañana siguiente, después de haber pasado 7 horas llorando en mi escritorio. Para entonces, mi solicitud prioritaria de honores se había perdido. También mi oportunidad a una beca de excelencia del rectorado. La beca que habría cubierto la matrícula en mi primera opción de universidad. Mis padres no podían permitirse esa universidad sin la beca. Terminé matriculándome en otro sitio, yendo y viniendo desde casa. Pasé el año siguiente viendo a Martina publicar fotos del campus, con el que había soñado desde secundaria. Me dije a mí misma que esa era la peor parte. No lo era. La peor parte llegó más tarde, cuando descubrí por qué lo había hecho. Nuestro instituto solo podía nominar a 3 estudiantes para la beca académica más importante de la comunidad. Martina había quedado cuarta. Yo era la primera. Teresa era la segunda. Javier Reyes era el tercero. Si tan solo uno de nosotros no cumplía el plazo de solicitud, Martina subía de puesto. Solo necesitaba que una persona confiara en ella. En cambio, casi toda la clase lo hizo. Después, lloró en el despacho del orientador y dijo que a ella también la habían engañado. Dijo que había enviado la suya antes por accidente. Se disculpó de una forma tan bonita que algunas personas la defendieron. Yo no. Pasé meses intentando demostrar lo que había pasado. Para la primavera, tenía capturas de pantalla, marcas de tiempo y mensajes. Tenía suficiente para saber la verdad. No lo suficiente para obligar a nadie a que le importara. La familia de Martina llamó a mis acusaciones acoso. El instituto dijo que me centrara en la graduación. Teresa dejó de responderme porque decía que hablar de ello empeoraba todo. Mis padres me rogaron que lo dejara pasar. No pude. Esa obsesión me siguió hasta el año siguiente.
Y una tarde lluviosa, después de otra discusión sobre Martina fuera de un evento de voluntariado, crucé la calle sin mirar. Un camión de reparto me atropelló antes de que oyera la bocina. Recuerdo el sonido, luego nada. Cuando volví a abrir los ojos, tenía 18 años, 9 días antes de la fecha límite de solicitud. Eso había sido hacía 9 días. Ahora, el reloj de mi escritorio marcaba las 11:50 y 9 p.m. Otra vez. Mi segunda vida me había devuelto a la semana exacta que destruyó la primera. Y había pasado los 9 días sin hacer casi nada. Sin investigación secreta, sin advertencia dramática, sin intentar exponer a Martina antes de que actuara. Terminé mi solicitud, revisé mis documentos, subí mi ensayo. Le pedí a mi madre que revisara un párrafo. Luego, a las 6:13 de la tarde, pulsé enviar. Eso fue todo. A las 11:50 y 9:42 segundos, apareció otro mensaje. Martina. Última oportunidad para relajarse. Gente, tenemos un día entero extra. Teresa reaccionó con un corazón. Javier escribió, te hago responsable si esto está mal. Ja, ja, ja. Martina respondió de inmediato. Entonces más me vale tener razón. 16 emojis de risa. Miré las palabras. En mi primera vida, esa frase me había parecido segura de sí misma. Ahora sonaba calculada. El reloj cambió. 12. Mi teléfono se silenció. Durante 3 segundos, no pasó nada. Luego, Lucas escribió, puntos suspensivos. Otro mensaje. Maya, ¿a alguien más lo acaban de echar? Javier. La mía dice que las solicitudes están cerradas. Teresa. Espera. Teresa. Espera. Apareció una captura de pantalla. Una página. En blanco, un banner rojo. Ventana de solicitud cerrada. La primera persona en llamar a Martina fue Javier. Lo supimos porque su estado cambió de en línea a en una llamada. Y entonces Martina también desapareció. 10 segundos después, el chat explotó. Maya, refresca. Lucas, ya lo he hecho. Sofía, a mí me ha cerrado la sesión. Y ahora no puedo volver a entrar. Teresa, Martina. Iván, quizás es mantenimiento. Javier volvió. Javier, dice que no entremos en pánico. Esa frase me hizo sonreír. No porque disfrutara lo que estaba pasando, sino porque era exactamente igual. Martina, que todo el mundo se calme. Probablemente estén actualizando el plazo en el sistema. Puede tardar unos minutos. Maya, entonces, ¿por qué dice cerrado? Martina, porque el antiguo plazo acaba de pasar. Lucas, dijiste que lo extendieron. Martina, y lo han hecho. Sofía, ¿dónde está el anuncio oficial? Sin respuesta. Por primera vez, esa noche, la gente dejó de hacer bromas. Abrí mi correo electrónico. Allí estaba mi confirmación. Solicitud prioritaria para la Universidad Complutense enviada a las 6:13 p.m. Estado, completa. No lo publiqué. No dije, os lo dije. No le recordé a nadie que a las 7:20 había escrito discretamente en el grupo. Voy a enviarla esta noche de todos modos. Martín había respondido. Claro que, sí, con emojis de lágrimas de alegría. No necesité hacer nada. A las 12:04, Javier escribió que la línea de ayuda estaba cerrada. A las 12:05, Maya, mi madre, me va a matar. A las 12:06, Teresa, Martina, por favor, envía el correo, otra vez. A las 12:07, Martina finalmente publicó la captura de pantalla. La misma, encabezado azul, sello de la comunidad, texto en negrita, plazo, extendido 24 horas. Parecía convincente si estabas asustado y querías creerlo. En mi primera vida, esa imagen había controlado el siguiente año de mi vida. Esta vez hice zoom. La fecha en la parte inferior estaba recortada. De nuevo, Sofía se dio cuenta primero. Sofía,
¿Por qué está cortada la parte de abajo? Martina, así es como me llegó. Lucas, ¿de quién? Martina, de la red del Consejo Estudiantil. Javier, ¿y eso qué significa, Martina? Otros, representantes de institutos. Maya, entonces, ¿qué instituto? Martina, chicos, ¿podemos no hacer esto ahora? El portal obviamente se está actualizando. Teresa, voy a llamar a la señorita Álvarez. La señorita Álvarez. Era nuestra orientadora académica. Era más de medianoche. No respondió. A las 12:11, Martina envió otro mensaje de voz. Su tono había cambiado. Menos juguetón, más cuidadoso. Todo el mundo tiene que dejar de agobiarse. Nunca os diría algo así si no estuviera segura. El plazo fue extendido. Si el portal está bloqueado, es un problema técnico. Lo resolveremos por la mañana. Recuerdo esas palabras exactas. En mi primera vida, nos habían impedido mirar más de cerca hasta el amanecer. Esta vez, Javier miró. Javier, Clara. Mi nombre apareció en medio del pánico. Teresa. Clara, ¿estás dentro? Maya. ¿La enviaste? Vi cómo se acumulaban los mensajes y luego respondí con una palabra. Sí. El chat se congeló. Javier. ¿Esta noche? Yo. 6:13. Maya. ¿Por qué? Casi escribo. Porque no confiaba en Martina. Me detuve. Eso lo convertiría en algo personal sobre mí. No lo era. Yo no quería arriesgarme. Aparecieron 3 puntos junto al nombre de Martina. Luego desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Martina, bien, por ti. Esta vez sin emoji de risa. Teresa me llamó en privado. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Clara. Sonaba como si ya hubiera estado llorando. ¿Sí? ¿Todavía puedes entrar al portal? No, pero tu solicitud se envió. Sí. ¿Puedes comprobar si hay un segundo enlace? No. ¿Puedes llamar a alguien? Teresa, es medianoche. Tú siempre sabes qué hacer. Ahí estaba. La vieja frase. El papel que había interpretado en mi primera vida. Arréglalo, Clara. Encuentra un número, redacta un correo, llama a un profesor. Haz que la emergencia sea más pequeña. Miré mi portátil cerrado. No sé qué hacer. Se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir? Tú la enviaste. Yo. No sé. ¿Cómo reabrir un portal autonómico? Pero puedes ayudarnos a averiguarlo. Puedo enviarte el número de la línea de ayuda de la página web. Ya lo tenemos. Entonces eso es todo lo que tengo. Su respiración cambió. En mi primera vida, me había quedado despierta con ella hasta el amanecer. Había escrito 3 correos de apelación diferentes para mis compañeros. Había hecho una hoja de cálculo con posibles contactos. Me había hecho responsable de un desastre que no creé. Esta vez dije, me voy a dormir. Clara, tenemos clase en 6 horas. ¿Cómo puedes dormir? Miré de nuevo el correo de confirmación, porque mi solicitud está terminada. Las palabras sonaron más frías en voz alta de lo que habían sonado en mi cabeza. Teresa inspiró bruscamente. Casi me disculpo, casi. Luego recordé estar fuera de la residencia de Martina 1 año después en mi primera vida. Todavía intentando que alguien admitiera lo que había hecho. Recordé el camión. Recordé morir con un problema que nunca me había pertenecido. Teresa, dije más suavemente, llama a tus padres. Envía un correo a la señora Álvarez. Guarda capturas de pantalla. Eso es lo que yo haría. No, respondió. Terminé la llamada. A las 12:18, el chat de la clase seguía, moviéndose tan rápido que apenas podía leerlo. A las 12:23, Martina anunció que había enviado un correo a un contacto de la oficina autonómica. A las 12:31, dijo que el portal probablemente reabriría por la mañana. A las 12:47, les dijo a todos que dejaran de refrescar la página porque podría ralentizar el sistema. Esa era nueva. A la 1:02, Javier respondió.
Eso no tiene sentido. A la 1:04, Martina dejó de responder. Puse mi teléfono boca abajo. Por primera vez en 2 idas, la medianoche llegó y se fue sin llevarse mi futuro con ella. Dormí. Y, mientras dormía, Martina siguió prometiendo a 27 estudiantes aterrorizados que la puerta se abriría de nuevo. No lo hizo. A las 6:12 de la mañana siguiente, mi teléfono tenía 83 mensajes sin leer. Lo supe porque me desperté antes de que sonara la alarma y me quedé mirando el número durante 1 minuto entero. En mi primera vida ya había estado despierta. Había pasado toda la noche refrescando y portal bloqueado, hasta que el banner rojo se me grabó en la retina. Mi madre me había encontrado en la mesa de la cocina sobre las 4, envuelva en una manta, llorando sobre una taza de té frío. Esta vez había dormido 7 horas. Esa diferencia se sentía casi indecente. Abrí el chat del grupo. El pánico había evolucionado mientras yo no estaba. A la 1:18 a.m., Lucas había encontrado una versión archivada de la página de admisiones autonómica. No se mencionaba ninguna extensión. A la 1:33, Sofía había buscado en las cuentas sociales oficiales. Nada. A las 2:04, el padre de Maya había encontrado un aviso en caché de 2 años antes. Un huracán había obligado a la comunidad a extender el plazo 24 horas. El diseño era casi idéntico a la captura de pantalla de Martina. Casi. A las 2:09, publicó ambas imágenes una al lado de la otra. El texto coincidía. El logo coincidía. Los saltos de línea coincidían. Solo faltaba el araño en la versión de Martina. Luego vinieron 30 minutos de mensajes que casi podía oír teclearse con los dientes apretados. Javier. Martina. ¿De dónde sacaste esto? Maya. Responde. Lucas. Ese es el aviso del huracán de 2024. Teresa. Martina. Sofía. Dijiste que de la red del Consejo Estudiantil. Las 2:41. Martina finalmente respondió. Nunca dije que la captura de pantalla fuera de este año. El chat se silenció. Luego Javier escribió lo que dijo. Martina. Dije que otro instituto la envió. Quizás pensaron que era actual. Maya. Literalmente nos dijiste que la comunidad extendió el plazo. Martina. Porque eso es lo que me dijeron. Sofía. ¿Quién? Martina. No voy a nombrar a gente de otro instituto. Antes de que me diera cuenta. Javier. Conveniente. Las 3:16. Martina publicó un párrafo sobre no atacar a la gente mientras todos estaban estresados. A las 3:44, dijo que la señora Álvarez definitivamente lo arreglaría. A las 4:22, Teresa escribió, no puedo respirar. Ese me detuvo. Teresa había sido mi amiga más cercana desde segundo. No era una amistad de esas que la gente cuenta en historias sobre lazos para toda la vida, pero lo suficientemente cercana como para haberme quedado en su casa. Ayudarla a practicar entrevistas y saber exactamente cómo retorcía sus anillos cuando tenía miedo. En mi primera vida, ella también había perdido el plazo. Había culpado a Martina durante exactamente 3 días. Luego la madre de Martina había llamado a su madre. Después de eso, Teresa empezó a decir que todas habíamos tomado nuestras propias decisiones. Para el invierno, apenas me hablaba. Me dije a mí misma que no me importaba. Me había importado mucho. Ahora, al ver su mensaje, sentí el viejo instinto. Llámala, arréglalo, quédate a su lado hasta que pase el pánico. En vez de eso, escribí. Díselo a tu madre. No gestiones esto sola. Lo vio de inmediato. Teresa, lo sabe. Teresa, ha llorado. Teresa, me encuentro mal. Yo, lo siento. Eso fue todo. En el desayuno, mamá, me observaba, tostada con mantequilla. Estás muy tranquila. La envié ayer. Lo sé. Me había visto hacerlo. Luego entrecerró los ojos. ¿Por qué dices eso? ¿Como si hubiera pasado algo? Le pasé mi teléfono. Leyó el chat.
Sus cejas se alzaron más con cada deslizamiento. ¿Pero qué demonios? Papá se acercó desde la cafetera. ¿Qué? Aparentemente, la mitad de la clase de último año no envió las solicitudes porque alguien anunció una extensión. Papá se detuvo. ¿Qué extensión? Exacto. Mamá siguió leyendo. Luego me miró. Tú lo sabías. La pregunta era peligrosa. No porque sospechara del renacimiento, sino porque había estado inusualmente firme la noche anterior. Me había negado a cenar hasta que mi subida final se completara. Había impreso 3 copias de la confirmación. Le había pedido a papá que fotografiara la página de confirmación. Sí, dije, con cuidado. Sabía que el plazo era esta noche. No sabía que Martina haría esto. Eso era bastante cierto. Mamá miró la captura de pantalla. Esto es falso. Creo que es antiguo. Les dijo a todos que era actual. Sí, papá. Cogió el teléfono. ¿Por qué? No lo sé. Otra respuesta mayormente cierta. Sabía por qué en mi primera vida. Aún no sabía si el motivo de Martina había permanecido exactamente igual. Eso importaba. Una segunda oportunidad no significaba que todos fueran marionetas, repitiendo el mismo guión. La gente todavía tenía opciones, igual que yo. A las 7:34 llegué al instituto. El aparcamiento parecía como si hubieran convocado una reunión de padres. Emergencia. Coches ralentizados junto a la acera. Padres de pie. Estudiantes que normalmente entraban riendo, estaban mirando sus teléfonos. El pasillo de los de último año era peor. Javier estaba junto a su taquilla discutiendo con su padre. La madre de Maya hablaba por teléfono con alguien. Usaba esa voz terriblemente deseducada que los adultos usan justo antes de perder la paciencia. Sofía lloraba, en silencio contra la pared. Lucas tenía un portátil abierto en el suelo. Y Martina estaba en el centro de todo. Pelo perfecto, suéter color crema, pin del consejo estudiantil. Parecía agotada de la manera correcta, no culpable, sino agobiada, como si el pánico de todos los demás le estuviera sucediendo a ella. La señora Álvarez está hablando con la oficina autonómica ahora, dijo. Necesitamos darle espacio. Javier se rió. No fue un sonido feliz. ¿Darle espacio? Nos dijiste que teníamos otro día. Martina se giró. Os dije lo que me dijeron a mí. ¿Por quién? Ya dije que no voy a meter a otro instituto en esto hasta que sepa. ¿Qué instituto, Javier? Su padre dio un paso adelante. No. Esa es una pregunta justa. Martina parpadeó. Los adultos cambiaban su postura. Suavizó su voz. Señor Reyes, entiendo que esté molesto. No estoy molesto con usted todavía. La palabra todavía aterrizó maravillosamente. La sonrisa de Martina se tensó. Recibí la captura de pantalla a través de un grupo de liderazgo estudiantil. ¿Cuál? Hay representantes de varios institutos. Nombre 1. Miró hacia el despacho del orientador. Debería ver si la señora Álvarez necesita ayuda. El padre de Javier se hizo a un lado. B. Se movió, rápidamente. Luego me vio. Por un segundo, su cara se quedó en blanco. No, enfadada, sino calculadora. Clara, buenos días. Todos los que estaban cerca se giraron. El padre de Javier preguntó, ¿tú la entregaste? Sí, señor. ¿Cuándo? 6:13. Javier me miró fijamente. ¿Estabas en el chat a las 7? Sí. ¿Sabías que ya la habías enviado? Sí. ¿Por qué no nos dijiste que la extensión era falsa? Ahí estaba. Una nueva versión de la vieja trampa. No. ¿Por qué mintió Martina? Sino, ¿por qué no nos salvó Clara? Lo miré. No. Sabía que era falsa. Esa respuesta fue fácil. Dijiste que la enviarías de todos modos. Porque el portal oficial todavía mostraba medianoche como la fecha límite. Lucas levantó la vista del suelo. Eso es verdad. Giró su portátil. Revisé el archivo. Nunca cambió. Maya miró la captura de pantalla de Martina. Entonces,
¿Por qué todos confiaron en esto en lugar de la página web? ¿Real? Nadie respondió. La pregunta los avergonzaba, porque la respuesta era simple. Querían otro día. Algunos tenían ensayos sin terminar. Otros tenían padres pidiendo revisiones. Algunos querían ir al partido de fútbol. Una extensión de 24 horas era exactamente la noticia que esperaban oír. Martina no. Había obligado a nadie a creerla. Les había dado permiso. La señora Álvarez abrió la puerta de su despacho a las 7:51. Parecía 10 años mayor que el viernes. Todos, dijo. El pasillo se silenció. He hablado con la oficina de admisiones autonómica. Nadie se movió. No hubo extensión del plazo. Sofía empezó a llorar más fuerte. Un padre murmuró algo por lo bajo. La señora Álvarez levantó una mano. El portal cerró a medianoche como estaba previsto. Javier dijo, ¿pueden reabrirlo? Lo pregunté. Para errores técnicos que afecten a solicitantes individuales, hay un proceso de apelación. Esto no fue un error técnico. La madre de Maya dijo, se les dio información falsa. Les expliqué eso. La postura de la comunidad es que los solicitantes son responsables de verificar la información de los plazos a través de canales oficiales. La frase golpeó el pasillo como una puerta cerrándose. Teresa se tapó la boca. Javier maldijo en voz baja. Martina dio un paso adelante. Pero si la desinformación vino a través de una red de liderazgo escolar. La señora Álvarez la miró. ¿Qué? ¿Red? Martina se detuvo. La misma pregunta exacta. Ahora de alguien que conocía cada organización legítima. Martina juntó las manos. Un grupo de estudiantes. Nómbralo. No recuerdo el nombre formal. Los ojos de la señora Álvarez se afilaron. Lo citaste anoche como la fuente de un cambio de plazo oficial de la comunidad. Estaba medio dormida. Lo anunciaste a las 6:52 p.m. La cara de Martina cambió. También la mía. Ese detalle no había sido público. La señora Álvarez continuó. Me enviaste un correo a las 5:11 de ayer preguntando si el plazo seguía siendo medianoche. Silencio. Javier se giró lentamente hacia Martina. Se puso pálida. La señora Álvarez dijo. Respondí a las 5:26 que no había habido ningún cambio. Nadie habló. La boca de Martina se abrió, se cerró. Su padre aún no estaba allí. Por primera vez, no tenía un adulto que la protegiera. Teresa susurró. ¿Lo sabías? Martina la miró. No, quiero decir, pregunté, porque oí rumores. Pero ella te dijo que no. No vi el correo hasta más tarde. La señora Álvarez no dijo nada. Eso fue inteligente. Javier preguntó. ¿Cuándo lo viste? No lo sé. ¿Antes o después de que nos dijeras que había una extensión? He dicho que no lo sé. La madre de Maya dio un paso adelante. ¿Puede el instituto ver cuándo se abrió un correo? La cabeza de Martina se giró bruscamente hacia ella. La señora Álvarez pareció incómoda. Este no es el lugar para realizar una investigación en el pasillo. Javier se rió de nuevo. Parece un buen lugar. Sonó el timbre. Nadie se movió. Entonces el director apareció al final del pasillo. Estudiantes a primera hora. Padres a la sala de conferencias. La multitud comenzó a separarse. Me giré hacia clase. Teresa me agarró de la manga. Clara. Me detuve. Tenía los ojos hinchados. ¿Sabías que la señora Álvarez le dijo que no a Martina? No. Eso era cierto en esta vida. Entonces, ¿cómo estabas tan segura? No lo estaba. Ni siquiera dudaste. Miré su mano en mi manga. La soltó. Simplemente no quería apostar mi solicitud en una captura de pantalla. Su rostro se descompuso. No porque yo fuera cruel, sino porque la respuesta era dolorosamente ordinaria. Ella podría haber hecho lo mismo, igual que todos ellos. Caminé hacia clase. Detrás de mí,
26 estudiantes comenzaron el primer día de aprender lo cara que podía ser una decisión cuando todos la tomaban juntos. Y Martina ni siquiera había llegado a la pregunta más difícil. ¿Por qué había enviado su propia solicitud antes de decirles que esperaran? A segunda hora, nadie pretendía preocuparse por el cálculo. El señor Dorsey escribió 3 ecuaciones en la pizarra, miró a la clase y dejó el rotulador. Se acabó. 24 rostros se levantaron. No voy a competir. Con lo que sea que esté pasando en vuestros teléfonos. Normalmente eso habría provocado una risa. Nadie se rió. Cruzó los brazos. Si estáis esperando que os diga que la oficina de admisiones va a reabrir mágicamente el portal, no puedo hacerlo. Javier miraba su escritorio. Teresa no había sacado su cuaderno. Martina estaba sentada en la primera fila, con la postura recta y el teléfono boca abajo. Se había recuperado rápidamente. Ese era uno de sus talentos. Dale 5 minutos y podría convertir el pánico en aplomo. A las 8:37, el director envió un correo a los de último año y a sus familias. El instituto se está comunicando activamente con la Oficina de Admisiones Autonómicas sobre la desinformación que circuló entre los estudiantes. Instaba a cualquiera que hubiera perdido el plazo a documentar lo que recibió y completar una declaración de envío tardío antes del mediodía. Eso creó un poco de esperanza. La esperanza era peligrosa. La clase inmediatamente empezó a actuar como si la declaración significara que el portal reabriría. Lucas susurró: no nos harían rellenarlas, no hubiera ninguna posibilidad. Maya asintió. Javier dijo: mi padre dice que el distrito tiene abogados. Teresa se giró hacia mí. ¿Crees que lo arreglarán? Sabía lo que había pasado en mi primera vida. La comunidad había permitido envíos tardíos para consideración regular, pero no para la vía de becas prioritarias. Esa distinción había sido devastadora, pero no podía decir eso sin sonar psíquica. Creo que deberías rellenar lo que te pidan. Ella frunció el ceño. Eso no es lo que he preguntado. No sé lo que harán. Parecía decepcionada. De nuevo, sentí el viejo tirón. Dale certeza. Tenía miedo. Quería que le dijera que todo estaría bien. En mi primera vida, había hecho eso por todos, incluso cuando yo también me estaba ahogando. Esta vez, no tomé prestada confianza del futuro para hacer que alguien más se sintiera mejor. A las 9:05, Martina levantó la mano. Señor Dorsey, ¿puedo ir a la orientadora? Él la miró fijamente. ¿Es una emergencia? Sí, murmuró Javier. ¿Para quién? El señor Dorsey lo oyó. Suficiente. Martina se fue. 10 minutos después, apareció una captura de pantalla en el grupo de la clase. No de Martina, de Lucas. Mostraba el panel de becas del instituto. Los 3 nominados de nuestro instituto para la beca de excelencia del rectorado habían sido marcados automáticamente como solicitud completa o solicitud incompleta a medianoche. Mi nombre, completa. Teresa Morgan, incompleta. Javier Reyes, incompleta. Una 4ª línea apareció, debajo de ellos. Martina Soto, completa. Suplente elegible. Durante unos segundos, nadie escribió nada. Luego, Javier escribió: ¿qué demonios? Maya, Martina la envió. Sofía, dice completa. Teresa, ¿cuándo? Lucas, no, muestra la hora aquí. Javier, Clara, miré mi teléfono. Javier, ¿sabías que ella la envió? Yo, lo sé, eso era verdad. Sabía que lo haría. No había visto pruebas hasta ahora. Teresa, nos dijo que esperáramos. Maya, os dijo a vosotros que esperarais. La sala estalló en susurros. El señor Dorsey dijo: móviles fuera. Nadie escuchó. Javier se levantó. Necesito irme. No. Mi nominación a la beca acaba de pasar a alguien que me dijo que no la enviara. Eso captó la atención del señor Dorsey. ¿Qué? Javier le mostró la captura de pantalla. El señor Dorsey la leyó.
Su mandíbula se tensó. Luego hizo algo que respeté. No especuló. Siéntate. Voy a llamar a la oficina. Martina regresó. Antes de que nadie pudiera detenerla en la puerta, todos la miraron. Ella ralentizó el paso. ¿Qué? Javier se levantó de nuevo. La enviaste. Su rostro permaneció inexpresivo. ¿De qué estás hablando? Levantó su teléfono. El panel de becas. Martina miró. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que el sistema del instituto había revelado algo que esperaba que permaneciera privado. Sus ojos parpadearon, luego se recuperó. Sí, una palabra. La clase se quedó en silencio. Teresa susurró. Dijiste que también estabas esperando. Martina se giró hacia ella. Nunca dije que no la había enviado. Javier se rió. Dijiste que la extensión era real. Era lo que yo creía. Entonces, ¿por qué la enviaste? Antes del plazo. Porque mi madre me obligó. La respuesta fue instantánea, demasiado instantánea. Martina continuó. Es paranoica con los plazos. Se quedó a mi lado hasta que envié una versión de borrador. ¿Una versión de borrador? ¿Repitió Maya? Sí. ¿A qué hora? No me acuerdo. Lucas dijo. ¿Antes o después de que publicaras la extensión? Martina lo miró. He dicho que no me acuerdo. Javier se acercó. ¿Recuerdas decirles a 27 personas que podían esperar? Retrocede. ¿Recuerdas reírte de Clara por enviarla? Javier. Pero no recuerdas si ya habías enviado la tuya. El señor Dorsey se interpuso entre ellos. Es suficiente. El rostro de Martina se había puesto pálido. Entonces hizo algo inteligente. Lloró, no dramáticamente. Sus ojos simplemente se llenaron. Parecía agotada, abrumada, joven. Cometí un error. El ambiente de la sala cambió. No era perdón, sino vacilación. Martina, se secó una lágrima. Recibí información de alguien en quien confiaba. Mi madre. Ya me había obligado a enviarla. Pensé que el resto teníais otro día. Lo siento, mucho. Teresa apartó la mirada. La ira de Maya se suavizó medio grado. Incluso Javier hizo una pausa. Martina era buena encontrando el punto exacto donde la responsabilidad podía convertirse en crueldad. Luego me miró. Clara, me alegro de que tú también la enviaras. No dije nada. Ella continuó. Fuiste inteligente, al no confiar en la extensión. Había una trampa en esa frase. Si estaba de acuerdo, sonaría arrogante. Si la rechazaba, la ayudaría. Así que dije, seguí el plazo del portal. El señor Dorsey asintió. Eso es lo que todos deberían hacer con los plazos oficiales. Los ojos de Martina se endurecieron por un segundo, luego volvió el llanto. El director la llamó a su despacho. Se fue. Para la hora del almuerzo, el instituto había confirmado la siguiente pieza. La solicitud de Martina fue enviada a las 6:30 y 1 p.m. Publicó la captura de pantalla de la extensión de 24 horas a las 6:52. 21 minutos después. Esa cronología se extendió por el pasillo de los de último año más rápido que cualquier rumor que hubiera visto. La gente hizo los cálculos. No la había enviado porque su madre la obligó después de oír la extensión. La había enviado primero. Luego les dijo, a todos que tenían más tiempo. Martina cambió su explicación. Su madre había insistido antes de que Martina viera la captura de pantalla. Vale, posible. Entonces alguien preguntó por qué se rió de mí por enviarla después de que ella ya se hubiera protegido. Sin respuesta. Entonces, ¿por qué no le dijo a nadie? Yo la he enviado. ¿Pero podéis esperar si queréis? Sin respuesta. Luego, ¿por qué la señora Álvarez le había dicho que no había extensión antes de que publicara la captura de pantalla? Martina dijo que no había abierto el correo. A la 1:15, la señora Álvarez había confirmado que el mensaje fue enviado. Se negó a discutir si había sido abierto. Privacidad. Eso salvó a Martina por el momento. A la 1:40,
llegó la decisión sobre los envíos tardíos. El director lo leyó por intercomunicador solo para los de último año. Los estudiantes que no cumplieron el plazo de anoche pueden presentar una solicitud tardía a partir de las 3 p.m. de hoy a través de un formulario separado. La sala volvió a respirar. Luego continuó. Las solicitudes tardías serán consideradas para admisión regular donde queden plazas. Teresa me apretó el brazo. ¿Ves? Esperé. Sin embargo, la comunidad ha confirmado que los envíos tardíos no son elegibles para la revisión prioritaria de honores, la beca de excelencia del rectorado o la asignación vinculante de primera ronda. Los dedos de Teresa se soltaron. Javier cerró los ojos. Maya susurró. No. El señor Dorsey bajó la cabeza. Las consecuencias no eran totales. Nadie había perdido la universidad. La vida de nadie había terminado. Pero aquello por lo que muchos de ellos habían trabajado durante 4 años, la vía prioritaria, el dinero de la beca, la asignación temprana se había ido. En mi primera vida, había escuchado el mismo anuncio, había sentido mi futuro encogerse a mi alrededor. Esta vez, mi solicitud está segura en el sistema. No me sentí feliz. Me sentí libre. Había una diferencia. En el almuerzo, Teresa se sentó frente a mí con la comida intacta. Mis padres no pueden permitirse la Carlos III sin la beca del rectorado. Lo sé. ¿Crees que puedo apelar? Quizás. ¿Me ayudarías a escribirla? La pregunta llegó, suavemente. No con derecho, sino con miedo. Pensé en mi vida pasada. Había escrito su apelación entera. Luego la de Martina, luego la de Lucas, luego la de Javier. Pasé 2 semanas construyendo argumentos mientras mi propia solicitud ya estaba muerta. Esta vez dije, puedo leer la tuya después de que la escribas. Teresa me miró fijamente. ¿No me ayudarás a redactarla? Creo que debería ser con tu propia voz. Su rostro se tensó. Está siendo diferente. Sí. ¿Porque tú la entregaste? No. Entonces, ¿por qué? La miré. Porque esta es tu solicitud. Empujó su bandeja. Por un momento, pensé que se iría. En lugar de eso, asintió. Vale. Esa pequeña respuesta me sorprendió. Quizás esta vida no repetiría cada traición. Al otro lado del comedor, Martina se sentó sola por primera vez que yo recordara. Entonces, su madre entró por las puertas principales. Abrigo de diseñador, pelo perfecto, el director a su lado. Martina se levantó. Su madre no la abrazó. Dijo algo que hizo que el rostro de Martina desapareciera. Luego ambas caminaron hacia la sala de conferencias. Javier las vio irse. ¿Qué crees que pasará ahora? Cogí mi tenedor. No lo sé. Esa respuesta se había vuelto más fácil, porque por una vez no necesitaba saberlo. Martina había tomado la decisión. Todos los demás habían tomado la suya. Las siguientes consecuencias podían pertenecerles a ellos. Martina volvió al instituto a la mañana siguiente vestida de blanco. Me di cuenta porque casi siempre usaba colores oscuros los días que quería parecer seria. Suéter blanco, pendientes de perla, sin pin del consejo estudiantil. Su madre aparentemente se lo había quitado. A las 8 a.m., Martina había publicado un largo mensaje en el grupo de último año. Sé que todos estáis enfadados. Yo también estoy enfadada. Compartí información que creía que era precisa, y entiendo que mi propio envío anterior hace que eso parezca terrible. Debería haber verificado la extensión a través de una fuente oficial antes de reenviarla. Lo siento. Estoy organizando una sesión de redacción de apelaciones después de clase con cartas de muestra, información de contacto y una lista de programas que aún pueden aceptar consideración tardía. Haré todo lo que pueda para ayudar a arreglar esto. Las reacciones fueron mixtas. 3 corazones, 2 pulgares arriba.
Javier. No publicó nada. Maya dejó el mensaje sin leer. Teresa lo miraba a mi lado en la tutoría. Suena sincera. La miré. ¿Crees que lo es? Teresa retorció un anillo. No lo sé. Eso era un progreso. En mi primera vida, la gente quería certeza de inmediato. Martina malvada. Martina inocente. Clara amargada. Clara dramática. Esta vez, la incertidumbre tenía espacio para quedarse. A las 10:15, el instituto anunció que las nominaciones a las becas autonómicas estaban bajo revisión administrativa. Hasta que terminara esa revisión, el sistema todavía listaba a Martina como la suplente elegible detrás de mí. Eso enfureció a la gente. Javier acorraló a la señora Álvarez fuera de la biblioteca. Entonces, nos engaña para que no cumplamos el plazo y se lleva mi nominación. La señora Álvarez parecía agotada. La nominación no le ha sido otorgada a ella. Literalmente, dice elegible. Ese es un estado automático. ¿Y si la revisión tarda demasiado? El instituto ha presentado una solicitud de suspensión. ¿Y si dicen que no? El rostro de la señora Álvarez se suavizó. Javier, aún no lo sé. Oí la conversación al pasar. No me detuve. Al mediodía, Martina me encontró. No, me había hablado en privado desde el plazo. Clara. Seguí caminando hacia el patio. Igualó mi paso. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? La sesión de apelación. No necesito una apelación. Lo sé. Esa respuesta fue demasiado rápida. Continuó. Pensé que podrías ayudar. Casi me río. ¿Por qué? Eres buena escribiendo. Tú también. La gente confía en ti. Ahí estaba. Necesitaba mi reputación, no mi habilidad. Si estás allí, quizás todos se calmen. No voy a ir. Martina dejó de caminar. Yo también me detuve. Sus ojos buscaron mi rostro. ¿No quieres ayudarlos? La pregunta era suave, cruel de una manera familiar. Si decía que no, era egoísta. Si decía que sí, me convertía en su escudo. Ya le dije a Teresa que leeré su apelación. Después de que la escriba, ¿eso no es lo que quiero decir? Lo sé. Su mandíbula se tensó. ¿Verdad vas a quedarte ahí mientras todos pierden las becas? No las perdieron, porque me salté tu taller. Podrías marcar la diferencia. Tú también podrías. Sus ojos brillaron. Lo estoy intentando. Bien. Me alejé. Las 3:30. Casi 20 estudiantes asistieron a la sesión de apelación de Martina. Yo me fui a casa por 1 hora. Esa decisión me hizo impopular de nuevo. Javier envió podrías haber ayudado y luego lo borró. Maya escribió en privado. No, estoy enfadada. Pero no entiendo por qué te mantienes al margen de todo, respondí honestamente. Porque estoy cansada de ser responsable de cosas que no causé. Lo leyó, sin respuesta. A las 5:12 sucedió algo inesperado. Un representante del consejo estudiantil de otro instituto, Hugo Parra, se unió a nuestro grupo de último año. Nadie sabía quién lo había añadido. Probablemente, Lucas. Hugo publicó: Hola, siento meterme así. Martina dijo que su captura de Simon Nowen IA pantalla vino de una red de liderazgo estudiantil. Yo estoy en el grupo del Consejo Autonómico. No hubo ningún anuncio de extensión allí. El chat se despertó al instante. Martina, pero nunca dije que viniera del grupo del Consejo Autonómico. Hugo, ¿a qué red te referías? Martina, un chat más pequeño. Hugo, ¿cuál? Sin respuesta. Luego Hugo publicó una captura de pantalla del grupo autonómico con fecha del viernes por la tarde. A las 4:48 p.m. La propia Martina había preguntado: ¿alguien ha oído algo sobre una extensión del plazo esta noche? 3 estudiantes habían respondido: no, nada. Sigue siendo las 11:59. Nuestro orientador dice que no hay cambios. A las 4:55, Hugo había enviado: si algo cambia, estará en el portal oficial. Martina había
reaccionado con un tic de verificación. Miré la pantalla. Eso no había pasado en mi primera vida. O quizás sí, y nunca lo encontré. De cualquier manera, la historia de Martina se acababa de complicar. A las 5:19, ella respondió. Eso fue antes de que alguien me enviara la captura de pantalla. Hugo. ¿Quién la envió? Martina. No voy a arrastrarlos públicamente. Hugo. Entonces envíalo al instituto en privado. Martina. Ya lo estoy haciendo. Hugo. Bien. Luego, dejó el grupo durante 15 minutos. Nadie dijo nada. Finalmente, Javier escribió, así que a las 4:55 sabías que no había extensión. A las 5:11 le enviaste un correo a la señora Álvarez y ella dijo que no había extensión. A las 6:31 enviaste tu propia solicitud. A las 6:52 nos dijiste que había una extensión. ¿Qué pasó en esos 21 minutos? Sin respuesta. Teresa me envió una captura del mensaje de Javier en privado. Teresa, eso es malo. Yo, sí. Teresa, ¿crees que lo hizo? ¿A propósito? Me quedé mirando la pregunta. En mi primera vida, lo habría soltado todo. Toda mi certeza, toda mi ira. Esta vez, yo creo que tiene que explicarlo. Teresa, ¿en serio no vas a decir lo que piensas? Yo, todavía, no. Teresa, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Casi escribo, porque ya morí por esto una vez. En vez de eso, yo envié mi solicitud. Estoy tratando de mantener el resto separado. Teresa no respondió por un tiempo. Luego, ojalá hubiera hecho eso. A las 7:03, Martina volvió a publicar. Afirmó que la captura le había sido enviada a las 6:38 por un amigo de un amigo. Se negó a nombrar a la persona públicamente. Dijo que la había enviado a las 6:31 porque su madre insistió. Dijo que vio la captura 7 minutos después. La creyó y la compartió 14 minutos después de eso. La cronología ahora funcionaba, por pelos. Adjuntó una imagen recortada de un mensaje. Remitente desconocido. 6:38 p.m. El plazo se ha retrasado 24h. Aviso oficial adjunto. La gente lo miraba. Maya escribió. ¿Quién es? Martina. Dije que lo estoy gestionando con el instituto. Javier. ¿Qué parte más conveniente? Martina. Estoy tratando de proteger a alguien que cometió un error. Lucas. No nos protegiste a nosotros. Esa línea terminó la conversación. Al día siguiente, la oficina de becas emitió una decisión preliminar. Los solicitantes tardíos seguían sin ser elegibles para la beca del rectorado. El instituto podía reemplazar a un nominado solo si un solicitante originalmente elegible había enviado antes del plazo. Teresa y Javier no lo habían hecho. Eso significaba que la lista de suplentes automatizada todavía importaba. Yo, luego Martina, luego Sofía, que también había perdido el plazo. Si Martina se mantenía en buena posición, podría recibir la nominación que Javier había pasado 4 años ganando. Cuando la noticia se extendió, Martina dejó de parecer avergonzada. No abiertamente, pero algo volvió a su postura, confianza. Había sobrevivido a la primera ola. Tenía un mensaje, fuente, aunque pote anónimo. Nadie podía probar que ella lo creó, y el sistema todavía la estaba impulsando hacia arriba. En el almuerzo, la vi rodeada de 3 miembros más jóvenes del consejo estudiantil. Uno dijo, «Me alegro de que estés bien». Martina sonrió débilmente. «Solo estoy tratando de seguir adelante». Por un momento, la vida antigua se superpuso a la nueva. Mismo comedor, misma expresión, misma habilidad para estar dentro de un desastre y convertirse en su persona más compasiva. Se me revolvió el estómago. Luego miré mi propio panel de becas.
completa, elegible. Nada de lo que ella hiciera a continuación podría borrar eso. No necesitaba vencer a Martina. Solo necesitaba dejar de perderme a mí misma intentándolo. El resto de la clase estaba empezando a entender lo que yo había aprendido demasiado tarde la primera vez. Una persona puede disculparse maravillosamente y aún así beneficiarse de aquello por lo que se disculpa. Y eso hace que cada palabra suene diferente. El remitente anónimo duró 36 horas. El domingo por la tarde, la señora Álvarez convocó a todas las familias de último año a una reunión por video. Me uní desde la mesa del comedor con mamá a mi lado y papá fingiendo no escuchar desde la cocina. El director apareció primero, luego la señora Álvarez, luego una mujer que no reconocí de la delegación provincial, sin Martina. Esa fue la primera señal de que algo había cambiado. El director mantuvo su voz cuidadosa. Hemos recibido información adicional sobre la captura de pantalla que circuló el viernes por la noche. Mamá se inclinó hacia adelante. El chat se llenó al instante. Lo desactivó. La estudiante que envió la imagen a Martina ha sido identificada y ha hablado con su propio instituto. Papá dejó de fingir no escuchar. El director continuó. La estudiante es del Instituto Ramiro de Maeztu. Ella sí le envió a Martina el aviso de extensión, archivado aproximadamente a las 6:38 p.m. Por un segundo, sentí algo casi como decepción. Martina había dicho la verdad. Sin embargo, la estudiante afirma que Martina le envió la imagen archivada primero. Mamá susurró. Oh, se me heló la piel. El director miró sus notas. Según la estudiante, Martina le pidió que le enviara la imagen de vuelta en un nuevo mensaje para poder gastar una broma a la gente que todavía estaba estresada por el plazo. El comedor se quedó en completo silencio. Papá se acercó. ¿Qué? El director continuó antes de que ningún padre pudiera hablar. La estudiante del Ramiro de Maeztu dice que creía que era una broma entre amigos y no sabía que Martina pretendía presentar la captura como un aviso oficial actual. Un padre en la llamada se desmuteó. ¿Así que ella fabricó una fuente? Señor Reyes, por favor, déjenos terminar. El padre de Javier se muteó. La administradora de la delegación tomó el relevo. Ha proporcionado su historial de mensajes a su instituto. Muestra a Martina enviando el antiguo aviso a las 6:34 p.m. con el mensaje: envíame esto de vuelta como si lo acabaras de recibir. No preguntes. Ja, ja, ja. Mamá cerró los ojos. Papá dijo una palabra que nunca le había oído decir delante de mí. Me quedé mirando la pantalla. Esta evidencia no había existido en mi primera vida. O quizás nadie había presionado lo suficiente para encontrarla. La diferencia, esta vez no fui yo. Fue que Martina había fallado públicamente antes de poder controlar la historia. Capturas, otro instituto se había involucrado. La mentira tenía demasiados testigos. El director dijo que Martina y su familia habían sido informadas. El instituto la suspendía del consejo estudiantil pendiente de una revisión disciplinaria. Su elegibilidad para la beca también estaba siendo formalmente impugnada. La reunión terminó después de 22 minutos. Mi teléfono empezó a vibrar de inmediato. Teresa. Dios mío. Javier. Hizo que alguien se lo enviara de vuelta. Maya. No preguntes. Ja, ja, ja. Lucas. Estoy literalmente sin palabras. Sofía. Yo no. Entonces Martina entró en el chat. Supe antes de leer que no. Confesaría limpiamente. Martina. Ese mensaje se está sacando completamente de contexto. Javier. ¿Pero cómo? Martina. Encontré el aviso antiguo y pensé que era gracioso porque todos ya estaban bromeando sobre extensiones. Maya. Lo publicaste como si fuera real. Martina. Realmente después oí que podría haber una extensión. Lucas. ¿De quién? Martina. La gente hablaba. Javier.
La gente eres tú, Martina. Estáis actuando como si os hubiera obligado a no enviarlo. El chat se ralentizó. Esa frase importaba porque era cierta de la manera más estrecha posible. Nadie había sido forzado físicamente. Martina, el portal mostraba el plazo. Todos teníais acceso a la misma web que Clara. Ahí estaba mi nombre. Martina, Clara lo envió, yo lo envié. Cualquiera podría haberlo hecho. Teresa, nos dijiste que no. Martina, compartí información que creía que podría ser cierta. Javier, tú creaste la información. Martina, creé una conversación de captura de pantalla de broma. No creé el aviso. Antiguo. Maya, esto es una locura. Martina, tuvisteis horas para verificarlo. Por primera vez desde el plazo, sentí ira real. No porque me culpara, sino porque recordaba haberla oído decir lo mismo después del desastre en mi primera vida. Elegisteis esperar. Todos teníamos el mismo plazo. Nadie os obligó. Manipulación seguida de inocencia técnica. La persona que te entrega la cerilla explicando que tú elegiste encenderla. Mis dedos se cernieron sobre teclado. Podría haber escrito todo. Podría haberles dicho cómo sabía exactamente quién no había terminado. Cómo había preguntado a la gente en clase toda la semana si sus ensayos estaban listos. Cómo sabía que Javier y Teresa estaban por delante de ella para la beca. En cambio, Teresa escribió primero. Teresa, para. Martina, perdona. Teresa, simplemente para. Teresa, te pregunté a las 9:40 si debería enviarla de todos modos. Teresa, me dijiste, no, malgastes tu edición final. Tenemos hasta mañana. Se me cortó la respiración. Nunca había visto ese mensaje. Teresa publicó una captura de pantalla. Martina, eso se basaba en lo que creía entonces. Teresa, a las 9:40 ya la habías enviado 3 horas antes, sin respuesta. Luego Javier publicó la suya. A las 10:12, él había escrito. Estoy pensando que debería enviarla y ya está. Martina respondió. Tío, relájate. ¿Por qué tirar 24 horas gratis? Javier, tú, ya estabas a salvo. Martina, no lo pensé así. Maya publicó otra. A las 11:03 p.m. Martina le había dicho que dejara de refrescar el portal. El antiguo plazo sigue apareciendo, porque la extensión no se ha sincronizado. La mentira no había terminado a las 6:52. La había mantenido toda la noche. Corregido. Dudas. Desalentado la verificación. Alentado el retraso. No se había limitado a reenviar mala información. La había protegido. Y nada de eso vino de mí. La clase tenía la evidencia porque habían estado viviendo dentro de la conversación. En mi primera vida, todos se habían dispersado después. Desastre. Avergonzados. A la defensiva. Desesperados por culparse menos a sí mismos. Esta vez, como no me había convertido en la acusadora más ruidosa, no había una manera fácil para Martina de convertir la historia en Clara contra Martina. Siguió siendo lo que era. Martina contra sus propios mensajes. Él, lunes en el instituto, ella no vino. Su madre envió un correo a varias familias acusando a los estudiantes de acoso en línea. Eso le compró a Martina un poco de simpatía de los profesores que no habían visto la cronología completa. A la hora del almuerzo, se extendió el rumor de que podría cambiarse de instituto. Luego, otro de que su padre planeaba demandar al distrito. A Javier le encantó ese. ¿Se puede demandar a un plazo? No, dijo Maya. ¿Se puede demandar a una captura de pantalla? No. ¿Puedes demandarme por decir que es una capulla? Probablemente no. Me miró. Clara, ¿por qué me preguntas a mí? Tú siempre sabes cosas. No, no las sé. Parpadeó. Luego se rió. Vale. La nueva Clara es rara. Sonreí. Acostúmbrate. La revisión de la beca llegó el miércoles. Martina fue eliminada de la consideración para la beca de excelencia del
rectorado debido a conducta relacionada con el proceso de solicitud. Se permitió al instituto nominar al siguiente estudiante elegible que hubiera enviado a tiempo. Ese no era Javier. Era una chica de otra sección llamada Ana Sanz. Ana había quedado quinta académicamente, pero envió a las 9:14 p.m. Javier se tomó mal la noticia. Había creído que si eliminaban a Martina, la nominación volvería a él. No podía. El plazo todavía importaba. Golpeó una taquilla y luego lloró en el despacho de orientación. Lo entendí. Las consecuencias no se vuelven justas solo porque la persona que causó el problema sea castigada. Teresa también perdió su elegibilidad para la beca. Maya perdió la revisión prioritaria de honores. Lucas perdió una entrevista garantizada para un grupo de ingeniería. 26 estudiantes todavía tenían solicitudes tardías que completar. La verdad no rebobinó la medianoche. Esa fue otra lección que me había perdido en mi primera vida. La exposición no es restauración. La justicia no siempre devuelve las cosas a su sitio. En el almuerzo, Teresa se sentó conmigo de nuevo. Parecía cansada. Terminé mi solicitud tardía. Bien. También escribí apelación. ¿Quieres que la lea? Me deslizó su portátil. Esperaba que dijeras eso. Leí. Cambié 2 frases raras. Corregí una errata y se lo devolví. Eso fue ayuda, no apropiación. Teresa miró las ediciones. ¿Ya está? ¿Ya está? Se rió débilmente. La antigua, tú la habría reescrito entera. Lo sé. ¿Por qué hacía eso la antigua tú? Pensé en la pregunta. Porque ser necesitada me hacía sentir segura. Teresa me miró durante mucho tiempo. Eso es triste. Un poquito. Guardó el documento y luego dijo, siento haberme enfadado cuando no quisiste escribirla por mí. Gracias. Y siento haberte culpado por no advertirnos. Eso importaba más. Levanté la vista. Lo hiciste. No en voz alta. Retorció su anillo. Pero lo hice. Seguía pensando. Clara. La envió. Clara. Sabía lo suficiente para enviarla. ¿Por qué no me obligó a hacerlo también? Esperé. Teresa tragó saliva. Luego me di cuenta de lo estúpido que suena. Sonreí ligeramente. Suena a miedo. A veces es lo mismo. Al otro lado del comedor, el antiguo asiento de Martina estaba vacío. Por primera vez, no lo miré, sintiéndome victoriosa. Miré el portátil de Teresa. Su propia apelación. Sus propias palabras. Su propia responsabilidad. Eso se sintió mejor. Martina volvió al instituto el lunes siguiente. Sin suéter blanco esta vez, sin flequillo, sin pin del consejo estudiantil. Llevaba vaqueros, una sudadera gris y la expresión de alguien entrando en una habitación donde todas las conversaciones ya habían sucedido sin ella. El pasillo no se silenció. Eso habría sido dramático. Hizo algo peor. Continuó. La gente hablaba a su alrededor, pasaba de largo, abría taquillas, comparaba deberes. Nadie se acercó corriendo. Nadie le preguntó si estaba bien. Martina había pasado años siendo el centro de cada habitación. Por primera vez, la habitación no se reorganizó a su alrededor. Llegó a la tutoría y se detuvo junto a mi escritorio. Clara. Levanté la vista. Hola. Apretó la boca. ¿Podemos hablar? ¿Después de clase? No. La respuesta salió fácil. Me miró fijamente. ¿Por qué no? Porque no quiero. Ni siquiera sabes lo que voy a decir. Puedo adivinarlo. Su cara se sonrojó. Todo el mundo piensa que hice esto por una beca. No dije nada. No lo hice. Seguía sin decir nada. Martina bajó la voz. Estaba enfadada. Ante eso, la miré. ¿Por qué? Por ti. Ahí estaba. La primera cosa sin complicaciones que había dicho. Se cruzó de brazos. Siempre haces todo bien. Eso no es verdad. ¿Sabes a lo que me refiero? No, no lo sé. Se rió sin humor.
Eras la primera de la clase. Los profesores te adoraban. La señora Álvarez prácticamente construyó tu solicitud contigo. Ayudó a todos. No como a ti. Probablemente así funcionaban los celos. Cada ventaja ordinaria se convertía en evidencia. Cada éxito se convertía en un robo. Martina continuó. Encontré ese aviso antiguo buscando información sobre plazos. Pensé que sería gracioso asustar a la gente por un minuto. Lo mantuviste durante 5 horas. Sus ojos se desviaron. Lo sé. Le dijiste a Teresa que no la enviara a las 9:40. Lo sé. Le dijiste a Javier que no la enviara después de las 10. Lo sé. Sabías que ya estabas a salvo. Miró hacia abajo. Por un segundo, el ruido del pasillo llenó el espacio entre nosotras. Entonces Martina susurró. Me gustó que todos escucharan. No me lo esperaba. Me miró de nuevo. Al principio no tenía un plan. Lo publiqué. Todos me creyeron. Y entonces pensé tragó saliva si esperaban. Subía de puesto. Las palabras fueron pequeñas, casi ordinarias, pero eso las empeoró. ¿Cuánta gente? ¿Necesitabas que se lo perdiera? Pregunté. Una. Teresa. Martina negó con la cabeza. Javier, por supuesto. Él era el tercer nominado a la beca. Si volvía inelegible, Martina se convertía en la suplente. ¿Y yo? Sus ojos encontraron con los míos. Tú ya habías terminado. Casi me río. Había terminado. En esta vida. En la primera. No. Martina continuó. Pensé que la enviarías, pasara lo que pasara. Así que no te importaba lo que le pasara a los demás. Me importaba. No. Negué con la cabeza. ¿Te importó después de que se volviera real? Ella se estremeció. Quizás eso fue demasiado duro. Quizás fue preciso. Susurró. Lo siento. Creo que lo decía en serio. Esa era la parte incómoda. La gente puede arrepentirse del fuego después de disfrutar de la cerilla. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. No lo sé. Perdón. Parecía avergonzada. Quizás. No estoy preparada. Su mandíbula se tensó de nuevo. Así que todos van a arruinarme para siempre. Suspiré. Martina. ¿Qué? Todavía lo estás haciendo. ¿Haciendo qué? Haciendo de tu consecuencia la acción de otra, en persona. Me miró fijamente. Me levanté. La gente no te está arruinando por no perdonarte lo suficientemente rápido. Sonó el timbre. Cogí mi mochila. Tomaste una decisión. Ahora otras personas también pueden tomar decisiones. La dejé allí. Esa tarde, Martina publicó una disculpa pública en el grupo de último año, sin excusas, sin fuente anónima, sin malentendidos. Admitió que había permitido que una broma se convirtiera en una mentira porque se dio cuenta de que podría mejorar su posición para la beca. Admitió que sabía que no había una extensión confirmada. Se disculpó por su nombre a Javier, Teresa, Maya, Lucas, Sofía, a mí y a todos los demás que se habían retrasado. Algunas personas lo aceptaron, otras no. Javier respondió, creo que lo sientes. Sigo enfadado. Teresa escribió, gracias por decir finalmente la verdad. Maya reaccionó con un pulgar hacia arriba. Lucas no dijo nada. Yo tampoco dije nada. El mensaje no necesitaba mi aprobación para existir. Una semana después, empezaron a llegar las decisiones de admisión tardía. Los resultados fueron desiguales. Esa era la realidad. Maya entró en su segunda opción de campus. Lucas fue admitido en su primera opción, pero perdió el grupo de honores de ingeniería. Sofía recibió admisión regular, y más tarde encontró una beca departamental que reemplazó parte de lo que había perdido. Javier fue admitido en la Carlos III, la universidad que más quería, pero sin la beca de excelencia del rectorado. Su familia podía permitirse parte del coste, no todo. Se tomó 3 días para decidir. Luego, aceptó una oferta de la Universidad de Alcalá,
donde recibió una beca diferente. Al principio odió la decisión. Para la primavera, hablaba del laboratorio de robótica de Alcalá como si lo hubiera construido él mismo. La historia de Teresa tardó más. Su primera opción la puso en lista de espera. Lloró en mi coche después de clase. Sigo pensando, si solo hubiera hecho clic en enviar. Lo sé, tenía todo hecho. Lo sé. Estaba literalmente viendo una película porque Martina dijo que teníamos hasta mañana. La dejé llorar. Luego se secó la cara. ¿No vas a decirme que todo saldrá bien? No. Se rió entre lágrimas. Eres terrible. Puedo decirte que te las arreglarás con lo que sea que pase. Eso es irritantemente más sano. Impertinente. No, no lo eres. Tenía razón. En marzo salió de la lista de espera. Sin beca del rectorado, pero la universidad le ofreció un paquete más pequeño basado en la necesidad. Sus padres cubrieron la diferencia. Aceptó. La mañana que lo hizo, me envió un solo mensaje. Enviado. Respondí. Bien. Luego envió. Antes del plazo. Me reí. Mi propia temporada de admisiones fue más tranquila porque mi solicitud prioritaria está a tiempo. Seguí siendo elegible para la beca de excelencia del rectorado. Hice una entrevista en enero. El panel me preguntó sobre la resiliencia. Por un punto. Segundo. Casi me río. Había respuestas que no podía dar. No podía decir que morí, porque pasé un año tratando de forzar a alguien a admitir que me había hecho daño. No podía decir que lo más difícil que aprendí fue que ser útil no es lo mismo que ser amado. En cambio, les hablé de liderar un programa de tutorías y aprender a dejar de hacer el trabajo de los estudiantes por ellos. Ayudar a alguien, dije, no es lo mismo que quitarle la responsabilidad. Un entrevistador sonrió. Me llevé esa frase a casa, no porque sonara impresionante, sino porque finalmente lo creía. En febrero, llegó la carta de la beca. Mamá encontró el sobre primero. Me llamó al instituto. ¿Quieres que lo abra? No. ¿Estás segura? Sí. ¿Y si lo pongo a trasluz? Mamá. Vale. Papá envió un mensaje de texto. Apoyo el crimen si es necesario. Sonreí durante la clase de química. Esa noche lo abrimos juntos. Beca de excelencia del rectorado. Matrícula completa. Plaza prioritaria de honores. Universidad Carlos III de Madrid. Mi madre gritó. Papá nos abrazó a las dos. Por unos segundos, tuve 18 años en dos vidas a la vez. En la primera, había visto a Martina publicar su anuncio de la beca mientras yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una apelación rechazada. En esta vida no había comparación, ni Martina, ni rencor, solo mis padres y un sobre. Mamá lloró. Papá fingió que no. Yo también lloré. No porque hubiera vencido a nadie, sino porque el futuro se sentía mío de nuevo. La graduación llegó antes de que la historia dejara de seguirnos. No públicamente, sin periódicos, sin audiencias dramáticas, solo pequeños recordatorios. Una broma sobre plazos en química. Alguien gritando, envíalo ya, por la biblioteca. Javier poniendo 3 alarmas antes de los formularios de becas. Teresa negándose a confiar en capturas de pantalla, a menos que vinieran de una página oficial. Martina ya no dirigiendo las reuniones del consejo estudiantil. Nuestra clase había convertido una noche terrible en un lenguaje privado. Esperaba que eso me molestara. No lo hizo. Quizás porque esta vez yo no era el cuento con moraleja. Simplemente era una de las personas que había estado allí. En abril, el director me pidió que hablara en la noche de premios de los de último año. Casi me niego. Luego me explicó el tema. No el incidente del plazo. Bien. Él sonrió. Persistencia académica. Eso suena sospechosamente al incidente del plazo. Puede ser lo que tú quieras que sea. Acepté con una condición. Nada de historias inspiradoras sobre superar la traición. No quería que Martina se convirtiera en la villana de mi discurso de éxito. No quería que mi vida se enmarcara en torno a sobrevivirla.
así que hablé de cosas aburridas. Revisar los requisitos. Empezar pronto. Pedir ayuda cuando la necesitas. Asumir la responsabilidad de tu propio trabajo. Al final, dije, a veces, la decisión más importante es aquella por la que nadie aplaude, porque nadie la ve. El formulario que envías, el límite que mantienes, el trabajo que terminas antes de que nadie te lo diga. Mamá lloró de todos modos. Papá grabó el techo durante la mitad del discurso. Después Javier me encontró cerca de las puertas del auditorio. Eso definitivamente iba sobre nosotros. No, fue un poco sobre nosotros. Quizás un 10%. Se rió, luego se puso serio. Estaba enfadado contigo. Lo sé. Por haberlo enviado. Lo sé. Eso es tan estúpido. Tenías miedo. Tenías celos. Se metió las manos en los bolsillos. Seguía pensando. ¿Por qué Clara pudo estar a salvo? Lo miré porque lo envié. Exacto. Se rió de sí mismo. Resulta que la respuesta era muy irritante. De nada. Sonrió, luego asintió hacia Martina. Estaba cerca de la pared del fondo con sus padres. Había ganado un premio de departamento académico. No el grande de liderazgo, no la beca, pero algo. Su madre parecía orgullosa. Por un momento, eso me sorprendió. Luego me di cuenta de que había estado esperando que las consecuencias congelaran su vida para siempre. No lo hicieron. Y no deberían. Martina había hecho algo egoísta y dañino. También había cumplido 18 años. La vida continuaba. Me vio mirándola. Por un segundo, consideré apartar la vista. En cambio, asentí. Ella asintió de vuelta. Eso fue todo. Más tarde, Teresa y yo nos sentamos en el capó de mi coche comiendo helado de una tienda porque los postres de la recepción de premios eran terribles. Levantó su cuchara. Por los plazos. No, por las capturas de pantalla. Absolutamente no. Por no volver a confiar nunca en Martina. Le lancé una mirada. Ella se rió. Vale, demasiado. Comimos en silencio por un rato. Luego, Teresa dijo, creo que entiendo por qué estaba enfadada contigo. Ya me lo dijiste. No, la razón más profunda. Esperé. Dejaste de ser la persona a la que podía pasarle las cosas. La frase golpeó más fuerte de lo que esperaba. Continuó. Antes de todo esto, si tenía miedo, te llamaba. Si no sabía cómo escribir algo, te lo enviaba. Si olvidaba una fecha, te preguntaba. Me decía a mí misma que era porque eras organizada. Miró el helado, derritiéndose. Pero creo que me gustaba no tener que serlo. Miré al frente. Es justo. No, no lo era. Quiero decir justo como preciso. Ah, me dio un codazo en el hombro. Sigue siendo irritante. Bien. Teresa respiró hondo. Cuando no quisiste escribir mi apelación, pensé que me estabas castigando. No lo estaba. Lo sé. La leíste después de que la escribieras. Sí, eso se sintió diferente. ¿Cómo? Pensó. Como si estuvieras a mi lado en lugar de llevarme en brazos. Sonreí. Ese es el objetivo. Un coche pasó por el aparcamiento. La música retumbaba por las ventanillas abiertas. Por un momento, la graduación se sintió muy cerca. Teresa dijo, ¿crees que seguiremos siendo amigas en la universidad? La antigua yo habría prometido, siempre, claro, mejores amigas, para siempre. ¿Esta vez? Respondí. Espero que sí. Pareció sorprendida. Luego, sonrió. Yo también. Era una promesa mejor porque no era una. El día de la graduación hizo calor. Las sillas plegables se hundían en el campo de fútbol. Los padres saludaban desde las gradas. Los estudiantes decoraban birretes con purpurina, flores y citas que los avergonzarían en 3 años. El mío era liso. Mamá se quejó. Papá dijo que lo liso era atemporal. Estaba tratando de mantener la paz. Cuando dijeron mi nombre,
Crucé el escenario. Portadiplomas, apretón de manos, flash de la cámara. Miré hacia mis padres. Mamá estaba llorando. Papá estaba grabando correctamente esta vez. Luego miré las filas detrás de mí. Teresa, Javier, Maya, Lucas, Sofía, Martina, todos nosotros graduándonos. Diferentes universidades, diferentes consecuencias, mismo campo. Eso importaba. En mi primera vida, había convertido el plazo en una línea que dividía a ganadores de perdedores. Martina ganó. Yo perdí. Esa historia me había atrapado más que la propia solicitud perdida. Esta vez, la realidad era más desordenada. Martina perdió la beca y mantuvo otras oportunidades. Javier perdió una universidad y encontró otra. Teresa perdió la financiación prioritaria y aún así llegó a su primera opción. Yo conseguí el futuro que quería, la vida entera de. Nadie podía resumirse en la medianoche. Después de la ceremonia, Martina se me acercó. Sus padres se quedaron a varios metros de distancia. Parecía nerviosa. No voy a pedirte que me perdones. Vale. Solo quería decir se detuvo. Luego intentó de nuevo. Solía pensar que si tú tenías éxito, significaba que había menos espacio para mí. No dije nada. Eso era estúpido. Sí, casi sé. Ríe. Lo sé. Entonces, lo siento. Lo sé. Ya lo dijiste antes, porque creo que lo sientes. Sus ojos se levantaron. Eso no significa que seamos amigas. No. O que lo que pasó desaparece. Lo sé, pero te creo. Martina tragó. Saliva. Gracias. Se giró para irse, luego se detuvo. ¿Alguna vez ibas a advertir a todo el mundo? La pregunta fue en voz baja. La miré. ¿En qué sentido? La enviaste pronto. No me creíste. Si pensabas que estaba mintiendo, ¿por qué no se lo dijiste a todo el mundo? Ahí estaba. La última versión de la pregunta. ¿Por qué no lo salvaste? Pensé en responder desde la ira. Porque no era mi trabajo. Porque se rieron. Porque merecía ser expuesta. En cambio, dije la verdad más simple que pude. El plazo oficial estaba en la página web. Martina se quedó mirando. Continué. Le dije al grupo que la enviaría esa noche. Tenían la misma página que yo. No sabía qué más podía decir sin convertirlo en una pelea. Ella miró hacia abajo. Y si aún así eligieron esperar, fue su elección. Durante un largo momento no dijo nada. Luego asintió. Justo volvió con sus padres. La observé solo hasta que Teresa gritó mi nombre desde el otro lado del campo. Clara, foto. Me giré. Esa era la dirección en la que iba mi vida, hacia adelante. 3 años después, estaba en la biblioteca de la Universidad Carlos III, cuando mi teléfono vibró con una alerta de calendario. Plazo de solicitud, 11:50 y 9 p.m. Me reí tan de repente que el estudiante a mi lado me miró. «¿Perdón?», susurré. La alerta era para una beca de investigación. Mi solicitud había sido enviada 2 días antes. Algunos hábitos se quedan. Not porque tuviera miedo de la medianoche, sino porque había aprendido a no romantizar el riesgo innecesario. Cerré mi portátil y salí. El campus era exactamente tan hermoso como lo había imaginado en el instituto, y completamente diferente de la fantasía. La antigua yo pensaba que llegar aquí lo arreglaría todo. No lo hizo. Tuve malas notas una vez. Perdí una elección de club. Me peleé con una compañera de piso por los platos. Cambié mi carrera de ingeniería biomédica a salud pública, después de darme cuenta de que odiaba uno de los laboratorios obligatorios. Llamé a mamá llorando después de mi primer examen de estadística. Vida normal, del tipo que una vez tuve terror de perder. La amaba. Teresa asistía a una universidad a 90 minutos de distancia. Seguimos siendo amigas, no amigas de hablar todos los días, algo mejor. Podíamos desaparecer en exámenes durante 3 semanas y volver sin castigo. Me envió un ensayo con las palabras: arregla esto. Envió.
¿Puedes decirme si el segundo párrafo tiene sentido? A veces decía que no, porque estaba ocupada. Ella sobrevivió. A veces ella me decía que no a mí. Yo sobreviví también. A Javier le encantaba la Universidad de Alcalá. Se unió al equipo de robótica, salió con una estudiante de química y se volvió profundamente irritante sobre la superioridad de los comedores del campus. Maya se cambió de universidad después del primer año. Lucas entró en su grupo de honores de ingeniería más tarde a través de una solicitud interna. Sofía se convirtió en la persona que publicaba enlaces oficiales. Debajo de cada recordatorio de plazo con la leyenda, verifica antes de celebrar. El antiguo grupo de la clase permanecía mayormente muerto. Cada octubre, alguien lo revivía con la misma broma. 11:50 y 8 p.m. ¿Alguien ha oído algo de una extensión? Luego 20 personas respondían. Envíalo ya. Incluso, Martina reaccionó una vez con un emoji de calavera. La primera vez que lo hizo, lo miré un rato y luego me reí. El tiempo le hacía algo extraño a los recuerdos. No los hacía menos ciertos. Los hacía menos centrales. Martina fue a una universidad privada en otra comunidad. Lo supe solo porque Teresa lo mencionó. No nos seguíamos. No nos hicimos amigas. No necesitábamos una confrontación final dramática. Su lugar en mi vida se hizo más pequeño porque dejé de alimentarlo. Ese era el final que nunca había entendido en mi primera vida. Había pensado que el cierre significaba forzar a la persona que te hizo daño a entenderlo finalmente. A veces, el cierre es simplemente estar demasiado ocupado viviendo para seguir comprobando si lo hacen. Esa tarde, llamé a mamá mientras volvía a mi piso. ¿Enviaste lo de la beca?, preguntó antes de decir hola. Sí. ¿Cuándo? Hace 2 días. Bien. La voz de papá llegó desde algún lugar detrás de ella. Pregúntale si hizo una captura. Imprimí la confirmación. Hubo silencio. Luego papá, esa es mi chica. Sonreí. Habéis creado un monstruo. Mamá se rió. No, eso lo hiciste tú sola. Quizás tenía razón. Después de la llamada, me detuve en una pequeña cafetería cerca del campus. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Teresa. No te vas a creer a quién acabo de ver. Escribí. ¿A quién? Martina. Me quedé mirando. Entonces, ¿dónde? En la estación de tren. Me ha saludado. Parece normal. Me reí. Yo. ¿Qué? ¿Esperabas? ¿Cuernos? Teresa. Quizás una capa. Luego, me ha preguntado por ti. Mis dedos se detuvieron. Yo. ¿Qué le has dicho? Teresa. Que estás bien. Yo. Preciso. Teresa. Ha dicho que se alegra. Leí eso 2 veces, luego dejé el teléfono. Sin oleada de ira, sin satisfacción, sin necesidad de responder. Solo un reconocimiento silencioso de que una persona que una vez ocupó casi todos mis pensamientos ahora existía en otro lugar, viviendo una vida que no necesitaba monitorear. Abrí mi cuaderno. En la parte superior de la página, había escrito una línea para una discusión de clase. Responsabilidad, no, es castigo, es propiedad. Lo miré y sonreí. A los 18, pensaba que la responsabilidad significaba cargar con todo. Mis notas, las preocupaciones de mis padres, los plazos de mis amigos, su pánico, sus solicitudes, sus errores. Si podía ayudar, entonces creía que tenía que hacerlo. Y si no lo hacía, creía que lo que sucediera después se convertía en parte en mi culpa. Martina conocía esa versión de mí, también Teresa. Y yo también. Por eso la mentira funcionó bien en mi primera vida. No fue solo que confié en la extensión falsa de Martina. Confié en el grupo. Todos estaban esperando. Todos se reían. Todos decían que había más tiempo. Estar rodeado de gente tomando la misma decisión hizo que la decisión pareciera segura. Y cuando salió mal,
Pasé el siguiente año, haciendo lo contrario, intentando asumir la responsabilidad del desastre de todos, escribiendo apelaciones, recogiendo pruebas, discutiendo, explicando, intentando restaurar un futuro que ya había cambiado. Había pensado que estaba luchando por la justicia. Algo de eso era. Algo era mi incapacidad para aceptar que no podía deshacer la medianoche. Entonces morí. Y cuando me desperté de nuevo, finalmente, entendí lo más simple. A un plazo, no le importa cuánta gente lo ignore. Una mala decisión no se vuelve buena porque 27 personas la tomen juntas. Y la confianza de otra persona no es un sustituto de verificar la verdad tú mismo. 9 días antes del plazo, tuve una segunda oportunidad. Podría haber expuesto a Martina pronto. Quizás podría haberles contado a todos el futuro exacto. No me habrían creído. Podría haberla seguido, grabado, construido una trampa. Esperado la revelación pública perfecta. No hice nada de eso. Terminé mi ensayo. Subí mis documentos. Revisé la página oficial. Luego hice clic en enviar. A las 6:13 p.m., mi futuro dejó de depender de lo que Martina dijera a continuación. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No la medianoche, no la captura falsa, no la reunión del instituto. Las 6:13. El momento en que completé mi propia responsabilidad y me negué a asumir la de todos los demás. A las 11:58, la clase se rió. A las 11:59, Martina les dijo a todos que se relajaran. A las 12, el portal se cerró. Durante unos minutos, todavía creyeron que se reabriría. Luego refrescaron, llamaron, entraron en pánico, culparon, esperaron. La verdad llegó lentamente. Las consecuencias llegaron más lentamente. La vida de nadie terminó, pero las decisiones se hicieron reales. Martina aprendió que ser creída no es lo mismo que ser digna de confianza. Teresa aprendió que pedir ayuda es diferente a entregarle a alguien tu responsabilidad. Javier aprendió que la ira no puede reabrir un plazo. Y yo aprendí algo que debería haber sabido desde el principio. Se me permitía terminar mi propia solicitud e irme a dormir. Se me permitía dejar que los adultos gestionaran la apelación. Se me permitía decir, no lo sé. Se me permitía ayudar sin tomar el control. Se me permitía ver a alguien tomar una decisión con la que no estaba de acuerdo sin hacerme responsable de detenerlo. Esa última fue la más difícil. La gente a menudo imagina los límites como cosas dramáticas. Puertas cerradas, amistades terminadas, grandes discursos. Los míos se parecían a una pantalla de portátil, un número de confirmación, un teléfono, boca abajo, una habitación silenciosa a las 12:18 a.m. Me fui a la cama, mientras el chat del grupo ardía. La antigua Clara lo habría llamado egoísta. La nueva, Clara lo llamó terminado. Años después, cuando alguien me preguntaba por qué era tan obsesiva con los plazos, daba la respuesta fácil. Esa experiencia en el instituto. Eso era suficiente. La verdad completa me pertenecía. 2 vidas, una medianoche y una segunda oportunidad que casi desperdicié, pensando que la venganza tenía que ser complicada. No lo era. Nunca necesité que Martina fracasara. Necesitaba enviar mi solicitud. Nunca necesité que una clase aprendiera una lección. Necesitaba dejar de tratar sus decisiones como mi tarea. Nunca necesité que todos estuvieran de acuerdo en que yo tenía razón. Necesitaba que mi futuro siguiera siendo mío. A las 11:59 p.m., 27 compañeros de clase se rieron porque pensaban que tenían otro día. A medianoche, el portal se bloqueó. Esta vez, yo no estaba fuera con ellos. Ya había terminado, y por primera vez, eso fue suficiente. Una cosa más cambió. Debido a esa noche, aunque no lo entendí hasta mucho más tarde. Durante mi último año en la Carlos III, convertí en mentora de estudiantes de primer año. El trabajo era mayormente ordinario.
matrícula de cursos, formularios de alojamiento, recordatorios de ayuda financiera. Preguntas de estudiantes que nunca habían rellenado un formulario universitario sin un padre al lado. La primera semana antes de un plazo de beca, una de mis tuteladas, Carla, me envió un mensaje a las 10:47 p.m. ¿Puedes iniciar sesión y revisar mi solicitud por mí? Tengo miedo de haberme saltado algo. La antigua yo habría dicho que sí antes de terminar la frase. En cambio, escribí, envíame la lista de verificación que usaste. La miraré, contigo, pero tú tienes que ser la que verifique y envíe. Respondió, eres mala. Luego, 2 minutos después. Vale. Repasamos la lista en una llamada, expediente, ensayo, recomendación, formulario financiero. Encontró un campo sin responder ella misma. A las 11:18, lo envió. Luego me envió una captura pantalla. Hecho. Escribí, guarda la confirmación. Respondió, ya lo hice, carita sonriente. Me quedé mirando esa carita sonriente más de lo necesario. Esa era la versión de ayudar que siempre había querido. Estar al lado de alguien mientras sigue siendo responsable de su propia vida. No llevarlo en brazos. No, ser indispensable. No convertir su pánico en mi obligación. Meses después, Carla ganó la beca. Me dio las gracias en un mensaje. Le dije, tú hiciste la solicitud. Respondió, sí, pero tú me enseñaste a no pasársela a otro. Me reí. Quizás esa fue la prueba más clara de que había cambiado. No que dejara de importarme. Aprendí a preocuparme sin desaparecer dentro de las necesidades de otras personas. Cuando me gradué de la Carlos III, mis padres llegaron lo suficientemente pronto para sentarse en la sección delantera. Papá todavía grababa demasiado cielo. Mamá todavía lloraba. Antes de que dijeran mi nombre, Teresa también vino. Después de la ceremonia, me entregó una tarjeta barata. Dentro había escrito: para la amiga que finalmente aprendió que ayudarme no significa salvarme. Debajo, en letras más pequeñas. Además, todas mis solicitudes están actualmente enviadas. Me reí tan fuerte que la gente se giró a mirar. Guardé esa tarjeta, no las viejas capturas de pantalla, ni la disculpa de Martina, ni el aviso de huracán en caché, ni las discusiones del chat grupal. Esos archivos finalmente desaparecieron en carpetas antiguas y teléfonos muertos. La tarjeta se quedó en mi escritorio, porque cuando pensaba en la segunda vida, eso era lo que quería recordar. No que yo tuviera razón, no que Martina fuera atrapada, sino que había aprendido a seguir siendo yo misma mientras amaba a otras personas. Y esa lección duró mucho más de lo que cualquier plazo podría durar.